Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febre Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en la lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 25 de mayo del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputados, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la cuenta. Primero, comunicación suscrita por el presidente encargado de la República, Juan Gerardo Guaidó Márquez, por medio de la cual informa que conforme a las atribuciones que le otorgan los artículos 20, literal A del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de someter al control autorizatorio la designación del ciudadano Gabriel Alejandro Galo Garrido, titular de la cédula de identidad número 17.141.970, como miembro de la Junta Administradora del Banco Central de Venezuela. Se sometió a consideración de los diputados y diputadas el control autorizatorio de la designación del ciudadano Gabriel Alejandro Galo Garrido, titular de la cédula de identidad número 17.141.970, como miembro de la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela, resultando aprobado. Segundo, comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, por medio de la cual informa que conforme a las atribuciones que le otorgan los artículos 20, literal A, del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de someter al control autorizatorio la designación del ciudadano Jorge Iván Lara Sánchez, titular de la cédula de identidad número 6.879.392, como miembro principal de la Junta ad hoc del Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima. Se sometió a consideración de los diputados y las diputadas el control autorizatorio de la designación del ciudadano Jorge Iván Lara Sánchez, titular de la cédula de identidad número 6.879.392, como miembro principal de la Junta Administradora ad hoc de Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, resultando aprobado. Tercero, comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, en la que le informa que fue recibida comunicación suscrita por el presidente de la Junta Administradora ad hoc del Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, Horacio Medina, por medio de la cual notifica la designación de los siguientes ciudadanos. La designación de Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, titular de la cédula de identidad número 2.766.384, como miembro principal de la Junta Administradora Directiva de PDB Holding, INC, en sustitución del ciudadano Fernando Vera. La designación de Andrés Miguel Arbelo Guerrero, titular de la cédula de identidad número 13.458.410, como miembro principal de la Junta Directiva de PDB Holding, INC, en sustitución del ciudadano Elio Tortolero. La designación de Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, titular de la cédula de identidad número 2.766.384, como miembro principal de la Junta Directiva de Cinco Holding, INC, en sustitución del ciudadano Carlos Jorda. La designación de Elio José Tortolero Arévalo, titular del Arévalo, titular de la cédula de identidad número 7.280.994, como miembro principal de la Junta Directiva de Sigo Holding, INC, en sustitución del ciudadano Edgar Rincón. La asignación de Ernesto José Hernández Bolívar, titular de la cédula de identidad número 10.375.493, como miembro principal de la Junta Directiva de Sigo Holding, INC, en sustitución de la ciudadana Luisa Palacios. La designación de Ernesto José Hernández Bolívar, titular de la cédula de identidad número 10.375.493, como miembro principal de la Junta Directiva de Cinco Petroleum Corporation, en sustitución del ciudadano Pablo Pérez. La designación de Luis Eduardo Justi, titular de la cédula de identidad número 10.413.499, como miembro principal de la Junta Directiva de Cinco Petroleum Corporation, en sustitución del ciudadano Carlos Jorda. Puntos de información. Detención arbitraria del ciudadano Giovanni Salazar, dirigente de Voluntad Popular. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Ismael León, quien manifestó que Giovanni Salazar, un líder político sindical social, que su único pecado es hablar con la gente
decirles la verdad, apoyarlos, acompañarlos y hacer operativos sociales, esa es la única razón por la que hoy se encuentra detenido injustamente. Reveló que han tratado de manejar aspectos jurídicos para acusarlo y mantenerlo detenido, para evitar a toda costa que le den la prerrogativa de casa por cárcel. El gobernador de Guárico, José Vázquez, se ha encargado personalmente de evitar que le den el arresto domiciliario. Destacó que la madre de Giovanni, que tiene 90 años, todos los días le da la bendición a su hijo al levantarse y al acostarse. Tiene 228 días sin escuchar la llamada de su hijo, como le hacía todos los días antes de salir de su casa a trabajar y en la noche. Aseguró que Giovanni es un padre de familia ejemplar y por una injusticia lo han separado de sus seres queridos, por su liderazgo. Sin embargo, su familia se mantiene firme, ansioso por verlo. Sufren por la injusticia que se está cometiendo contra Giovanni Salazar. Envió un mensaje directamente a José Vázquez. Allá arriba hay una cosa que se llama justicia divina y a ti te va a llegar. Vas a pagar todo el mal que has hecho a la familia Salazar, a los hijos, a la madre de Giovanni. Finalmente, pidió a los diputados y al presidente Juan Guaidó que no le olviden de Giovanni Salazar, porque es un líder social y un gran hombre de lucha que para que los venezolanos tengan un mejor país, que Dios bendiga a mi hermano Giovanni Salazar. Investigación de monitoreo policial, Lupa por la Vida, Provea y el Centro Gumilla, donde reflejan las ejecuciones extrajudiciales realizadas por los primeros meses del año 2021. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Yajaira Castro de Forero, quien indicó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC encabeza la lista. Luego le siguen las Fuerzas de Acciones Especiales FAE y por último las policías regionales y municipales ACOTO. Definitivamente lo que hoy se mantiene en el poder no tiene y nunca ha tenido la mínima intención de aplicar los mínimos correctivos necesarios para detener estas graves violaciones a los derechos humanos. Advirtió que 472 no es solo un número, son seres humanos, venezolanos y muchos de ellos inocentes, pero al mismo tiempo indicó que si alguno de ellos, habiendo cometido un delito, debieron ser puestos a la orden de las autoridades competentes y no hacer justicia por sus propias manos. Existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de este régimen que afecta de manera particular a jóvenes, varones, entre edades de 18 a 30 años de los sectores populares. Se refirió a un informe de Provea, el cual señaló que en el año 2020 hubo 2.900 ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios policiales. Dijo que el régimen no ha tomado las medidas correctivas contra los funcionarios que han cometido dichos crímenes, a pesar de que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Michelle Bachelet, y la misión de determinación de la ONU, a través de su informe, lo han exhortado a hacerlo. Solicitó además de la eliminación del FAE se le haga una investigación a los responsables de la violación del derecho a la vida. Es evidente que esto sucede en un país donde el sistema judicial está politizado y solo es empleado para perseguir a los opositores. Acá lo que reina es la impunidad. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, proyecto de acuerdo sobre la violación de los derechos ambientales en Venezuela. Segundo, debate sobre el retiro del apoyo por parte del presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, a la demanda a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana. Tercero, debate sobre el caso de Matarredonda en el estado de Aragua. La presidencia sometió a la consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobada. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo sobre la violación de los derechos ambientales en Venezuela. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Hernández, quien señaló que la dictadura que controla el Estado venezolano desde hace 20 años se hizo de la principal industria del país, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, y hoy esta empresa solo produce contaminación, derrames petroleros, acumulación de metales pesados en refinerías como coque, entre otros. Indicó que hablar sobre la minería en Venezuela es igual a la tala de árboles, dragado de ríos, desplazamientos humanos, trata de personas y esclavitud, contaminación por la utilización de mercurio y la entrega de la soberanía tanto territorial como nacional, porque esta práctica ataca las principales fuentes de agua dulce y limpias del país. En cuanto a la Amazonía, la representante del Estado Monagas detalló que un estudio de la Asociación Civil Provita arrojó que la pérdida de bosques amazónicos venezolanos entre los años 2000 y 2015 fue por más de 5.000 kilómetros cuadrados. Esto fue antes de la activación del arco minero del Orinoco en el año 2015, y para ese momento Venezuela era el único país
de los 9 que conforman la Amazonía, que presentaba una tasa de deforestación exponencial. Además dijo que la Asociación Civil Provea informó que Venezuela es el cuarto país de Latinoamérica con mayor desigualdad en el acceso al agua. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho a los diputados Rommel Busamana, Mildred Carrero y Héctor Vargas, quien cerró el debate. La presidencia sometió a la aprobación de los diputados y diputadas el proyecto de acuerdo sobre la violación de los derechos ambientales en Venezuela, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría de dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el retiro del apoyo por parte del presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, a la demanda de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Marco Aurelio Quiñones, presidente de la Comisión Especial de Atención a Exiliados de la Asamblea Nacional. Criticó la actitud del presidente de Argentina por negar al pueblo de Venezuela la solidaridad. Quienes conocen de antemano la grave crisis humanitaria, social y política que existe en el país, y agradeció el respaldo de los países que mantienen la denuncia contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional para que sea investigado. Con la anuencia del presidente Juan Guaidó, el parlamentario Richard Blanco invitó a la sesión vía online a los diputados argentinos Ezequiel Fernández Langán y Álvaro de la Madrid, quienes expresaron apoyo total por la lucha que emprenden los venezolanos para rescatar la democracia y condenaron que el gobierno de Alberto Fernández avale una dictadura como la de Nicolás Maduro que viola sistemáticamente los derechos humanos. Para Ezequiel Fernández Langán, diputado nacional del PRQ por la provincia de Buenos Aires, Argentina, la decisión del gobierno de Fernández de retirar la demanda contra Maduro es avalar una dictadura, detallando que ha cometido más de 130.000 asesinatos, 8.200 ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 órdenes arbitrarias de privación de libertad, 289 casos de tortura, 192 de violación, e informó que el grupo de parlamentarios de la coalición opositora presentarán un proyecto de repudio sobre este hecho y la salida de Argentina del Grupo de Lima ante el Congreso. Seguidamente, Álvaro de la Madrid, diputado nacional de Argentina de USR, Juntos por el Cambio, aseveró que el gobierno de Fernández practica una política exterior amenazante, de la cual sirvió de diplomacia encapuchada de Cristina Kirchner, ya que a su juicio defienden a su socio delictivo Maduro para darle oxígeno y barniz democrático a su régimen, porque Cristina sabe que cuando caiga la dictadura venezolana será investigada por corrupción. La presidencia concedió el derecho a los diputados William Dávila, Roque Mantilla, Ramón López y Richard Blanco, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre el caso de Mata Redonda en el estado Aragua. La presidencia, para el inicio del debate, concedió el derecho de palabra a Freddy Castellano, diputado Freddy Castellano, quien solicitó ayuda humanitaria por la situación de emergencia a las 271 familias vulnerables afectadas en sus derechos fundamentales y en situación de riesgo en la ciudad de Maracay, específicamente el urbanismo de Mata Redonda y la punta del municipio Girardot. Situación de riesgo que fue contactada por la comisión delegada el pasado jueves 27 de mayo, donde en una asamblea de ciudadanos se hicieron todos los planteamientos de la situación de vulnerabilidad y peligro en la cual viven estas familias cada vez que llueve en Maracay. Informó que se han hecho los trámites necesarios ante los organismos internacionales, específicamente ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BIC, y la respuesta ha sido positiva por parte del presidente de esa institución, Mauricio Clever Caroni, de Jessica Bedoya, jefe de gabinete y asesora ejecutiva, oficina de la presidencia del BIC, Enrique Brand y Alejandro Plas Castillo, comisionado económico del gobierno interino. El BIC espera la voluntad de aprobación por parte de esta Asamblea Nacional legítima y del presidente interino, Juan Guaidó, de los recursos necesarios para que sean asignados mediante cuentas virtuales a cada una de las familias afectadas y solucionar el problema de vivienda que enfrenta. Explicó que además el planteamiento que ha hecho el BIC contempla aportar recursos para que las viviendas que se encuentran afectadas
se encuentran afectadas sean demolidas y nadie pueda volver a vivir en esa zona de alta peligrosidad. El BIC ha puesto su voluntad para solucionar el problema. Nosotros, como diputados, pongámonos las manos en el corazón y aprobemos esos recursos para que estén congelados en el exterior, producto del robo descarado del régimen, para la solución definitiva de esas 271 familias que viven en situación de riesgo, destacó el parlamentario aragüeño. Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Liz Jaramillo de Yalí Saray y Karim Salanova, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en la Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor, con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Por favor, secretario, de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de modificar la estructura institucional con la inconstitucional aprobación de las zonas económicas especiales y el establecimiento de comunas que sustituyen a los poderes del Estado. Segundo, debate sobre la violación del derecho a la salud en el marco de la ausencia de un plan de vacunación. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración el orden del día leído por secretaría. No hay propuesta de modificación. Se considera aprobada con el voto favorable de los diputados. Por favor, de lectura el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el siguiente. Primero, debate sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de modificar la estructura institucional con la inconstitucional aprobación de las zonas económicas especiales y el establecimiento de comunas que sustituyen a los poderes del Estado. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate la diputada de Yalitza Aray. Adelante, diputada Aray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación, ciudadanos todos. He decidido intervenir en este punto por cuanto, siendo hija de la democracia plena, de la descentralización y representante legítima por el Estado Carabobo, cuna de este proceso de desarrollo importante que tuvo Venezuela, no puedo permanecer callada ante la nueva aberración jurídica que se pretende realizar en nuestro país. En Venezuela, de acuerdo a nuestra Constitución, no existe ninguna otra forma de organización política territorial que no sea la que conocemos, desprendida justamente del Estado federal que otorga poder a estados y municipios como entidades descentralizadas, con gobiernos democráticamente electos y que proceden precisamente de la lucha ciudadana para conquistar la elección directa de gobernadores y alcaldes. Hoy se nos presenta la aprobación de una aberración jurídica que, al igual que el resto de la legislación que desde la llegada del castrocomunismo a Venezuela, disfrazado de esa falacia que llama socialismo del siglo XXI, que no es más que otro paso para el proceso de conquista, de pérdida de la soberanía, del control que ya ejercen fuerzas extranjeras en nuestro país, para, en su gran mentira, llena de frases trasnochadas de liberación, visibilización, promoción, impulso, desarrollo, participación protagónica, autogobierno, lo que verdaderamente se esconde es el despojo a los ciudadanos de sus verdaderos derechos, ese que te permite escoger libremente a tus representantes mediante el ejercicio del voto, para sustituirlo por un proceso ilegítimo de mano alzada, ejecutadas por voceros comunitarios que
seguirán sin duda fielmente las órdenes que les imparte el régimen. Y es que además a esto se suma también toda esa normativa y todo ese aparataje que lo que permite es precisamente regular la transferencia de la gestión y la administración de los servicios, de los bienes, de los recursos del Poder Público Nacional y de las entidades políticos territoriales a ese llamado poder popular que bien sabemos que es un poder político de control. Es la violación abierta a la autonomía de los estados y municipios y a la estructura del Estado federal que tiene nuestra Constitución nacional. Se pretende crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina y que además se le da un golpe duro a la propiedad privada y quedan las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones. En este momento, en plena crisis del coronavirus, con otro año consecutivo de hiperinflación, la caída del Producto Interno Bruto, con empresas cerradas, el desempleo y una diáspora indetenible de nuestra gente, a Maduro y al régimen se le ocurre un caprichito más: impulsar las llamadas ley de las ciudades comunales y esta ley de zonas económicas especiales que, como ya hemos dicho, lo que sirven es para seguir destruyendo el aparato institucional del país y para poner aún más en riesgo y entregar incluso a esas autoridades extranjeras que ya tenemos todo lo que con tantos años de lucha democrática ha conquistado el pueblo venezolano. Hoy nosotros una vez más tenemos que rechazar esta propuesta y pedirle que nuestros compatriotas, que nuestros ciudadanos, que nuestras organizaciones abran los ojos ante semejante aberración que sin duda será un punto más en que ese proceso, como ya hemos dicho, de despojo y de pérdida soberana que a través del socialismo, el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados pretende incrustar en nuestra Venezuela. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputada Aray. Tiene la palabra la diputada María Beatriz Martínez. Adelante, diputada. Buenos días, señor presidente y demás miembros de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional de Venezuela. La pretendida ley de las ciudades comunales es una pseudo-iniciativa legislativa que ratifica la vocación continua y reiterada del régimen de arremeter contra la nación venezolana a través de ejecutorias viciadas de inconstitucionalidad y carentes totalmente de legitimidad. Haciendo una retrospectiva y viendo la película, y no solo la foto del momento actual que nos ocupa, en que pretenden ir por la construcción de una supuesta ley de ciudades comunales, considero que debemos tener presente qué es eso del Estado comunal. El pretendido Estado comunal, impulsado por Chávez desde el 2006, vino a ser la estructura hacia donde decantaron sus delirios autoritarios y totalitarios, con la pretensión de instaurar en Venezuela un modelo, abro comillas, socialista. Es lo que se inventaron para supuestamente darle forma al llamado socialismo del siglo XXI. Su objetivo es contrariar y pretende desmontar la concepción de Estado que establece nuestra Constitución, concebido bajo una estructura federal y descentralizada. ¿Qué significa? ¿Se trata de un tema nada más de forma y de nombres? No, conlleva a una total y absoluta distorsión y vulneración de elementos fundamentales y estructurales del Estado venezolano, de sus valores y principios superiores que son inamovibles. Y cuando se señala falsamente que se sustenta en la Constitución, que se trata del desarrollo del Estado social y de derecho y de justicia, de la expresión de la democracia participativa y protagónica y del ejercicio de la soberanía, la verdad es que significa todo lo contrario.
Su empeño es destruir la vigencia de esos principios y valores de la estructura del Estado venezolano. Es contrariar la garantía del Estado de Derecho, separándose de la vigencia de principios tales como el federalismo y la descentralización, porque vacía de contenido al poder público regional, las gobernaciones, y al local, el de los municipios, eliminando en la práctica la distribución vertical del poder público, tal y como expresamente está establecido en la Constitución, que se ejerce a través de representantes en cargos de elección popular. Vulnera la democracia, pues ese defecio jurídico es una oda al exterminio de todos los principios y valores democráticos, porque este modelo niega la existencia de una sociedad amplia e inclusiva, respetuosa de los derechos individuales, y pretende sustentar un poder omnipotente del poder autoritario central, dándole cabida a la mayor persecución política y a negación de la disidencia, pretendiéndose que obligadamente se tiene que ser socialista, o si no, se pierde cualquiera y todos los derechos. Vulnera la participación. La concepción del sistema comunal es la negación del derecho a la participación, ese que como derecho humano desarrolla y profundiza la democracia, pues propicia una mayor cercanía entre las instituciones públicas y la ciudadanía, así como también promueve la transparencia y la rendición de cuentas y el empoderamiento de los ciudadanos. Este modelo, ese que pretenden meterlos a juro, definitivamente pretende eliminar el sufragio. Las supuestas instancias del sistema comunal y el amplísimo catálogo burocrático que se encuentra en las ciudades comunales se sustenta en la eliminación del sufragio universal, directo y secreto, de la elección de los representantes encargados del ejercicio del poder público, pues se imponen las decisiones asamblearias sin participación ni derechos individuales. Elimina o pretende eliminar totalmente el pluralismo político. Impone un sistema que no es plural, pues supuestamente atiende exclusivamente y responde a los intereses de una sociedad socialista. Y condiciona su existencia por y para una parcialidad política y al control centralizado de su propia existencia. Utilizan al mal llamado poder popular como desviación de la participación ciudadana, para exigir como requisito, por ejemplo, venderle una caja clave o solo permitir que se postulen como miembros para las elecciones de los consejos comunales a los integrantes del PSUV, estableciendo además que no pueden existir legalmente instituciones vecinales de arraigada data como las asociaciones de vecinos, o como, por ejemplo, esa pretendida distorsión territorial de los estados, municipios y ciudades, que pueden hacerlo sesgadamente, otorgándoles poder a sus mandaderos uniformados en medio de una receta militarista que no tiene cabida ni arraigo en los venezolanos. Pero lo peor es que todo ello y muchas cosas más son las razones de la quiebra y la destrucción de este país, de la huida en el éxodo más grande de nuestra historia, en la segregación y la persecución de cualquier disidencia, aunque sea entre vecinos. Por eso, esta pseudo ley de ciudades comunales y todo el sistema comunal es absolutamente ilegítimo. Constituye la construcción de una mentira sobre mentiras que no sirven para nada, a excepción de estafar a los incautos y seguir destruyendo nuestra deshecha institucionalidad. En la realidad actual no existe ninguna comuna que haya sido constituida conforme a la existencia de un referéndum. Tampoco existirá ninguna mal llamada ciudad comunal en nuestro país. Esta huida hacia adelante en la pretendida construcción de la sociedad socialista es una payasada que le suma más ineficacia, corrupción, pérdida de tiempo y destrucción a la institucionalidad. Y lo más risible es que pretenden entregar al país, pretenden hacer la ley los impostores de una Asamblea Nacional ilegítima, los mismos que pretenden entregar al país en rebanadas, jugándosela en casinos y juegos de envite y de azar al mejor postor en otra supuesta ley que están haciendo. Tremendos socialistas los señores. Esta propuesta del modelo comunal es una contradicción del verdadero Estado venezolano, ese contenido en la Constitución Nacional que configura un Estado social de derecho y de justicia de carácter federal y descentralizado, cuyo valor fundamental es la democracia. Por tanto, es inconstitucional,
es ilegítimo y definitivamente es impertinente. Y además es inviable en la práctica, porque ni siquiera Chávez, en el fragor de su mayor popularidad, logró venderla como viable a los venezolanos. Mucho menos ahora, que ya sabemos y conocemos muy bien las consecuencias del modelo. Y cuando cuentan, además, con el rechazo mayoritario de la ciudadanía, jamás los venezolanos acompañarán en la aprobación de un referéndum que les otorgue vigencia. Por eso apostamos al rescate de la división vertical del poder público y a los principios y valores que estructuran nuestra Constitución Nacional. Por eso nosotros apostamos a una democracia abierta, descentralizada y basada en la participación de los ciudadanos organizados libremente y con la posibilidad de expresar sus opiniones y presentar propuestas ante las administraciones públicas y exigir su respuesta de manera adecuada y oportuna. Por eso, mientras los mercachifles pretenden jugárselas a los dados, nosotros apostamos por salvar a Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, el régimen está aprobando una fórmula de supervivencia a través de las llamadas zonas económicas especiales, ocupando a quienes, por cierto, temen la llegada de miles de parlamentarios comunales después de haber bregado sus espurias curules. Miraflores fingirá un procedimiento parlamentario que en realidad es administrativo, convertida su bancada en una oficina subalterna, porque la fórmula aconseja guardar las apariencias, reservándose la sorpresiva habilitación legislativa presidencial para numerosas leyes de las que nadie conoce según lo acostumbra. Lo cierto es que realizado el Estado comunal que arruinó a la otrora potencia petrolera, intenta reflotar políticamente, reafirmando el señorío de las camarillas en el poder, con la fragmentación y reconfiguración de las ciudades que solo circunstancialmente coexistirán con la institución municipal, y económicamente procurando rezonificar a las mafias de cierto arraigo territorial que ayuden a la supervivencia del socialismo que es parasitario, implicando un superior desempeño gerencial respecto a la industria del delito. Familiarizados con la nomenclatura, por las numerosas áreas de seguridad que caracterizan al país inseguro, cuestionando el derecho constitucional a transitarlo, esta vez parece seductora la de una múltiple especialización económica, aunque nos adivinamos muy distantes, por cierto, de la experiencia china, que reclama disciplina, capacidad y franqueza de nuestras potencialidades y ventajas económicamente comparativas. No es otro el modelo al que apunta la usurpación, desde que lo fraguó en el viceministerio del ramo hacia marzo próximo pasado, aspirando ahora a una ley orgánica, no es para otra cosa, sino para el portafolio de promoción. Entendidos en un estado criminal depredador antes que fallido, no serán precisamente los más importantes, limpios y dinamizadores capitales que atenderán el llamado desesperado de las mafias, siendo muy propicias las condiciones para los más oscuros, dudosos e ilusorios. Por no citar a otras entidades de igual o mayores riquezas, por cierto, en el estado Miranda no será suficiente entregar el puerto de aguas profundas de Carenero,
y el aeropuerto de Higuerote, las costas promisorias y la masa de desempleados a las maquilas, en un contexto tan trágico y dramático de inaudita y literal supervivencia, que al contrario reclama que también toda Venezuela se explique a través de una sociedad libre, abierta y competitiva. Señor presidente, colegas parlamentarios, para la fracción parlamentaria 16 de julio, luce curioso que no hayan esperado a la promulgación de la ley para declarar como zona económica especial a la militar de desarrollo forestal del estado Aragua, o digan ejemplificar las zonas económicas especiales con el caso de Guarenas, con una planta reencauchadora de medianas dimensiones. Existe una deliberada confusión conceptual, ya que el propósito principal es el de percibir masivamente las divisas que les permitan a las mafias sostener al Estado comunal para una nueva etapa del rentismo venezolano y no del autoabastecimiento nacional, que tampoco ha garantizado desde una perspectiva siquiera de la seguridad y defensa de la nación. Por ello rechazamos esta iniciativa para subastar los recursos que le quedan al país con las tales zonas económicas especiales. Ya todos la saben, una oferta engañosa de Nicolás Maduro, quien faltando poco decidirá absolutamente él esas zonas económicas especiales hasta en los más mínimos detalles, falseando el libre mercado y adulterando la esperanza venezolana por reencontrar los cauces de la libertad, de la democracia, de la prosperidad, de una sociedad de calidad de vida, con equidad social y desarrollo económico. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Barragán. Tiene la palabra el diputado Ismael García. Señor presidente Juan Guaidó, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Desde el año 2007 venimos dando este largo debate donde tanto Chávez como Maduro han intentado confiscarle el poder al pueblo, que está claramente establecido en el artículo 5 de la Constitución, que dice que solo a través del voto directo, secreto, se transfiere el poder a los órganos del Estado, que por cierto están limitados porque también se establecen en la misma Constitución normas de cómo revocar ese mandato a quien el pueblo se lo otorga por la vía del voto popular secreto. Bueno, en el 2007 fueron derrotados en una reforma donde toda la sociedad democrática nos pusimos de acuerdo, sin sentarnos en ninguna mesa de ningún tipo, sino nos pusimos de acuerdo en la necesidad de defender una constitución que desde su nacimiento y su origen muchos la apoyamos, y quienes incluso la adversaron en ese momento se dieron cuenta que era necesario defenderla porque era un riesgo y un peligro lo que se planteaba y se proponía allí, como la necesidad que ellos planteaban para sostenerse en el poder en el tiempo de cambiar la geometría del poder. Lo que establece en cualquier constitución del mundo, digamos, que un país es democrático, es que su constitución establezca formas claras de la renovación, del cambio, como dice esta constitución nuestra y como dicen las constituciones democráticas del mundo. En ese sentido hemos venido dando este largo debate. Luego de esa derrota, Chávez incluso planteó la enmienda constitucional, y algunos sectores del país, no solamente a Chávez, cuando él planteó que la enmienda y la elección de reelección indefinida debería ser para todo el mundo, bueno, eso lo ganó. Por cierto que ese debate
fue la unificación de la sociedad democrática del país. Gente que acompañábamos ese proceso de cambio, disentimos y lo hicimos de cara a la sociedad. 8 parlamentarios que estábamos en la Asamblea Nacional, de esa mayoría hegemónica, nos rebelamos contra ese propósito de querer confiscarle el poder al pueblo. Luego entonces vinieron existiendo nuevas propuestas, como fue la aprobación de las 5 leyes del poder popular, pero nunca pudieron aprobar una ley de la geometría del poder, que es allí donde está el meollo del asunto. Sí pudieron eliminar más de 13.500 representantes de las juntas parroquiales en el año 2008, y más nunca nadie habló de las juntas parroquiales, que por cierto históricamente es el primer gobierno que tuvo Venezuela, el gobierno de la parroquia. Luego entonces ahora, como no pudieron hacerlo tampoco a través de las leyes del poder popular, que ellos hacen llamar hasta los ministros del poder popular, y el poder popular lo es cuando es emanado directamente de la soberanía popular, como lo establece el artículo 5. Hoy entonces, con esas ciudades comunales, Maduro, como sabe que está pegado contra las cuerdas, más allá de lo que él diga, bravuconee, él sabe que no solo es porque su cabeza tenga precio y alguno de sus cómplices más cercanos, que no solo es por las, digamos, medidas que se hayan tomado y sanciones de gobiernos afuera contra Maduro, sino que hay una cosa que hoy hay una espada que está sobre su cara, que es la Corte Penal Internacional. Y él está tratando de acelerar las cosas, como aquellos que raspan la olla porque saben que en algún momento se tienen que ir. Y para ellos el raspado de la olla es sustituir lo que dice la Constitución, que es el voto popular, libre, directo y secreto, por un régimen asambleario, como ya lo hicieron con los diputados que ellos eligieron o se autoeligieron el 6 de diciembre, donde los indígenas en asambleas, ¿quién ha dicho que los diputados o los alcaldes o los concejales o los gobernadores o el presidente de la República se elige a través de un régimen asambleario? No, eso se hace desde hace más de 60 años en Cuba. Ningún cubano nunca pudo votar directamente por Fidel, sino lo que el Partido Comunista le iba estableciendo hasta llegar al rango superior, donde unos delegados decidían y deciden todavía la vida de ese país. Pero Venezuela no es eso. Los venezolanos necesitamos que esta Constitución nuevamente sea defendida como es. Y aquí el tema, más allá de entrar en las particularidades y sobre todo de las ciudades comunales y sobre todo por el tiempo que tenemos para esta intervención, yo quiero decir que debemos hacer un gran debate dentro y fuera de Venezuela sobre el tema de lo que ellos pretenden, que es ahora huir hacia adelante y sabiendo que en algún momento tendrán que entregar en Venezuela para que se hagan al pueblo unas elecciones libres, justas y verificables, están buscando a ver cómo se quedan con una parte de ese poder a través de esas asambleas que elegirían delegados y delegados otros delegados y delegados otros delegados hasta llegar seguramente a gobernadores y después hasta el presidente de la República. Eso no puede ser. El poder del pueblo no puede ser confiscado. Sin poder nunca se es ciudadano. Una sociedad sin poder nunca será democrática. Un pueblo sin poder nunca será protagonista. Nosotros tenemos una constitución que dice que somos un Estado federal descentralizado de derecho y de justicia, incluyente, plural, electivo y protagónico. Eso está transversalizado desde esa Constitución que honrosamente me tocó en las calles y en los pueblos y en los barrios de Aragua defender con el voto democráticamente, y la he defendido en todos los momentos, como la defendí en el año 2002 y la defendí en el año 2007 frente a todo el poder económico y militar del presidente Chávez. Hoy nos sale nuevamente llamar al país a la unidad para defender la Constitución, porque nosotros queremos que hayan unas elecciones, pero que esas elecciones sean tal y como dice el artículo 5 de la Constitución. Este es el meollo de este asunto, no es otro. El meollo del asunto es este, y por allí nosotros tenemos que entrarle con mucha fuerza y con mucha determinación. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Un gran abrazo. Saludos, pueblo de Venezuela.
Muchísimas gracias, diputado García. Tiene la palabra para concluir este debate el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Guaidó y demás miembros de la legítima Asamblea Nacional. Hoy discutimos el proyecto presentado por la espuria Asamblea Nacional de Ley de Zonas Económicas Especiales por vía de un decreto presidencial del usurpador, así como también la Ley Orgánica de Comunas. Este proyecto de ley de zonas económicas especiales lo que busca es precisamente encontrar dinero fresco, de manera que pueda obviar el tema de las sanciones y todas las restricciones internacionales que se le aplican al régimen de Nicolás Maduro por cometer delitos graves de violaciones de derechos humanos y de desarrollar una economía negra, que lo que trae es una desestabilización económica mundial a través de la exportación de dinero y de negocios que provienen del narcotráfico. ¿Zonas especiales para qué o para quién? Las zonas están creadas por decreto presidencial, ya que es una potestad que está ejerciendo el usurpador y que simplemente tiene una taquilla única. Ese es un proyecto centralizado, unipersonal, que lo que busca precisamente es enriquecer su propia plutocracia y, por supuesto, a sus acólitos más cercanos. Este proyecto pretende apropiar más de los factores económicos y productivos. A esto se le suma lo que se denomina un Estado comunal, con su economía comunal disfrazada de internacional con incentivos. Habla de territorio de la República, es un proyecto nocivo que tiene simplemente orígenes en otras economías, en otras culturas, pero que nada toma en consideración la realidad del pueblo venezolano. Es una entrega del país a consorcios extranjeros, a la certificación ratificada de petróleo, mineral, turismo. Es simplemente un proyecto que fían al país por 10 años. Lo cierto es que nuevas inversiones no van a venir en Venezuela con unas zonas económicas especiales y sobre todo con un Estado comunal que pretende colectivizar precisamente la producción venezolana. No van a venir inversiones extranjeras. Los empresarios nacionales no van a traer sus recursos desde afuera. Solo va a funcionar una especie de lavandería económica financiera con sus matemáticas financieras para beneficiar el narcotráfico y los negocios sucios, las burbujas. Y solo van a enriquecer a los poderosos del régimen, a sus socios extranjeros. Y por supuesto no va a haber una economía nacional con valor agregado de la productividad nacional, sino vamos a tener una especie de autarquía que no va a la productividad nacional. Hay algo que debe subrayarse, que siendo la comuna un espacio socialista, pues obviamente aquí surge el elemento ideologicista. Solo los socialistas del PSUV podrán participar en esos procesos de elección de las instancias del poder popular. En las comunas se va a ejercer el poder revolucionario, dicen ellos, y el Estado comunal no va a poder ni pretenderá ser legitimado por vía de los mecanismos de una elección directa de la democracia protagónica del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución, sino que antes, por el contrario, el PSUV considera que el Estado comunal es un Estado de la nueva democracia, de transición hacia el socialismo, cuya base económica está sustentada en una fuerte economía estatal socialista, una economía colectiva de todo el pueblo, en donde precisamente nadie es dueño de nada. El Estado comunal tuvo su experiencia en Chile y ya vemos que eso fracasó. Y cabe anotar aquí que la legitimidad del Estado en Venezuela proviene y se deriva de procesos electorales. Por eso es que ellos no quieren elecciones libres y por eso es que nosotros hemos tenido el gravísimo problema del desconocimiento de la soberanía popular, porque ya este es un proyecto que recuerden ustedes que en el año 2007 fue presentado un mecanismo de un proyecto de referendo en donde se estaba modificando cerca de 60 leyes.
un proyecto que fue desconocido precisamente por el pueblo venezolano y sin embargo, a través de asambleas que ellos controlaron en el transcurso del tiempo, fueron imponiendo algunas de estas leyes. Y eso precisamente es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso es que estamos exigiendo un proceso de acuerdo nacional para salvar a Venezuela, porque ya no se trata de un problema simplemente político, sino que de lo que estamos hablando es del desarrollo de una economía autárquica, socialista, improductiva, que lo que va a hacer es va a traer mucho más pobreza y mucho más tragedia al pueblo venezolano. Hay un ejemplo histórico en estos casos de estados comunales y de este tipo de zonas económicas creadas simplemente para burlar, en este caso, sanciones. Históricamente nosotros tenemos el ejemplo de la Revolución Rusa, cuando en la Asamblea Constituyente los bolcheviques precisamente quedaron en minoría, en contraste con su posición mayoritaria en los soviets. La solución fue que disolvieron la Asamblea Constituyente alegando su retraso respecto al desarrollo de la Revolución Socialista. Y esto lo que trajo como consecuencia precisamente fue que se eliminó cualquier atisbo de democracia y a la larga acabó con la propia revolución. En suma, las zonas económicas especiales no surgen como una iniciativa descentralizada para potenciar el derecho de nuestras regiones a crecer, sino que es un espacio para atraer inversionistas y recursos burlando las sanciones. Y resulta que inversionista extranjero serio va a venir a Venezuela a invertir para exponer su propio capital en los países donde tengan el centro de sus negocios, en medio de unas sanciones que está aplicando la comunidad internacional, que no es para perjudicar al pueblo venezolano, sino simplemente para que el mundo entero presione a conseguir una vida a esta crisis humanitaria que estamos viviendo. Pretenden que en Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, el estado Vargas, aunque ellos lo llamen Guaira, La Guaira, Nueva Esparta, Miranda, Táchira, Zulia, pretenden crear esta zona. Pero yo debo decirle a ustedes, presidente y colegas diputados, en la democracia se crearon las zonas francas, en Nueva Esparta, la zona de Paraguaná en el estado Falcón, la zona libre cultural, científica y tecnológica del estado Mérida, el proyecto de crear una vasta zona económica en la frontera centro-occidental del país. Y eso era simplemente para desarrollar nuestras economías, no para burlar sanciones. No para crear una economía socialista autárquica, simplemente para enriquecer la plutocracia, sino antes, por el contrario, para potencializar la descentralización y el Estado federal. En suma, presidente, estamos en presencia de la verdad verdadera de este proyecto caduco, retrógrado, que representa a Nicolás Maduro, que simplemente se quedó anclado en el muro de Berlín y no ha entendido la economía ni la productividad. No ha entendido la potencialidad de nuestras regiones y sobre todo no ha entendido el derecho global por excelencia, el derecho humano por excelencia, que es el derecho que tienen los pueblos a vivir en democracia. Así pues, de que este es un debate interesante que pone en evidencia lo caduco de ese espacio retrógrado de una Asamblea Nacional producto de un fraude y de mentalidades calenturientas que no entienden el proceso mundial de la integración, el proceso de América para poder desarrollarse sobre la base de una economía libre y sobre la base de la inversión en la ciencia, en la tecnología, en ser nosotros independientes en la medida que produzcamos nuestra propia comida y no estemos dependiendo de la importación. Así pues, presidente, sigamos luchando. La historia está de nuestro lado, la razón igual, y vamos a seguir luchando precisamente para tener una economía libre, próspera y al alcance de todo el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, diputado William Dávila, y los que intervinieron en este debate. Creo que es evidente que la dictadura busca realmente favorecer a sus grupos económicos, la sobrevivencia de una élite que se distanció de la ciudadanía, que pretende someter a través, no solamente hoy, de un subsidio de alimentación casi inexistente, que fue producto de corrupción, sino también simplemente de manera tardía, porque le pasó por encima a la economía, en cualquier norma básica hoy en el planeta, la crisis y la tragedia nacional. Denunciaron durante años el entreguismo y son hoy los más entreguistas
de la soberanía, de las riquezas y, por supuesto, incluso de la identidad venezolana cuando hasta el Bolívar lo desaparecieron como mecanismo y como moneda de circulación oficial. Atentan contra el federalismo, obviamente, a través del control social, y pretenden destruir así nuestra esencia. No se lo vamos a permitir. No solamente es la denuncia, sino la posibilidad de un acuerdo de salvación nacional que atienda la catástrofe humanitaria generada por la dictadura. Por favor, secretario de lectura, el siguiente punto del orden del día. Ciudadano presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 2. Establece lo siguiente: debate sobre la violación del derecho a la salud en el marco de la ausencia de un plan de vacunación nacional. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Dinora Figuera. Adelante, diputada. Señor presidente Juan Guaidó, colegas diputados, miembros de la comisión delegada, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. En estos días hemos visto las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación la denuncia del pueblo sumado a las organizaciones sociales y académicas, inclusive nosotros de la Asamblea Nacional, sobre la falta de vacunación o la falta de un plan contra la COVID-19, que se ha ordenado con conocimiento de los grupos etarios, con un informe en referencia a los tiempos para cubrir con las expectativas de una inmunización de rebaño y en cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias. Esto no ha ocurrido así. Estas denuncias y exigencias lamentablemente no han tenido eco en el régimen. Todo lo contrario. Ya casi sin sorpresa vemos al alcalde de Guásimo anunciando vacunas con las listas de los que están en el programa de las cajas CLAP. Pero por otro lado, sale Héctor Rodríguez desde Miranda y dice que su población será convocada tras el carnet de la patria. La improvisación, el control social y la inequidad en un sistema de salud donde debe prevalecer la igualdad y los criterios universales de vacunación, donde la edad, los grupos vulnerables y el personal de salud tengan prioridad, están ausentes. Esta situación ha hecho que con firmeza y profesionalismo desde la Academia de la Medicina, la Academia de la Ciencia, el Colegio de Enfermeras, la Federación Venezolana de la Medicina, grupos de ONG como Provea, Médicos Unidos de Venezuela, Alianza Venezolana por la Salud, el Colegio de Nutricionistas, la Federación de Trabajadores de la Salud, entre otros, hayan promovido una iniciativa muy importante que sin dudas este Parlamento debe apoyar. Se trata de la comunicación que le envían a la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, donde manifiestan con gran preocupación la discrecionalidad ante la ausencia de información, la exclusión de personal de salud o por personas que no están inscritos al sistema de la patria, así como la ausencia de un plan de vacunación contra la COVID-19. Por lo antes expuesto, solicitan la intervención de la comisionada de la salud Michelle Bachelet y la Organización Mundial de la Salud para que se respeten los derechos humanos del pueblo de Venezuela, para que se apruebe y divulgue con carácter de urgencia un plan de vacunación oficial para el COVID-19, para proteger adecuadamente a los grupos de población que sufren una carga desproporcionada del COVID-19 y además, por supuesto, para que se cumplan definitivamente la meta nacional de vacunación contra el COVID-19 consistente en 22.820.000 personas. Esto lo suscriben Carlos Walter Valecillos, coordinador de Alianza Venezolana de la Salud, la Federación Farmacéutica de Venezuela, los nutricionistas, la Federación de Bioanalistas, la Federación Médica, la Federación de Trabajadores de Venezuela, entre otros.
Creo que esto es un documento muy importante porque definitivamente genera la unión de posibilidades de que todas las instituciones que queremos que se garanticen los derechos humanos de los venezolanos, todas las organizaciones, también organizaciones no gubernamentales y además de las individualidades y los grupos profesionales de la salud, apoyemos al pueblo de Venezuela para que definitivamente sean inmunizados todos los sectores, los más vulnerables, los grupos etarios, hasta que lleguemos a la inmunización de rebaño. Esta posibilidad es viable y es por eso que desde la Asamblea Nacional solicito esta aprobación de apoyo al gremio de la salud, a las organizaciones no gubernamentales y al pueblo de Venezuela para que exista definitivamente equidad, universalidad y con carácter de urgencia un plan de vacunación digna para el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputada Figuera. Tiene la palabra para continuar el debate la diputada Ana Salas. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional, estimados colegas, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy nos corresponde plantearnos la gravísima situación del COVID-19 y el anunciado plan de vacunación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ya es conocido por todos que nuestro país atraviesa una segunda ola de contagio del COVID-19, con los centros de salud desbordados y los planes de inmunización retrasados. Y ya sabemos también que las verdaderas cifras de los contagiados está oculta y las estadísticas que señala el régimen son falsas y manipuladas por ellos mismos. En las calles de nuestro país crecen las peticiones desesperadas de equipos para respirar y de camas de hospitales y por la multiplicación de las campañas de recaudación de fondos para ayudar a los enfermos. El régimen anuncia un plan de vacunación donde solo tienen prioridad los que tienen carné de la patria. Pero no olvidemos que los primeros en vacunarse fueron Nicolás Maduro, Cilia Flores, su hijo y el entorno más cercano del tirano, mientras nuestros médicos y todo el personal de salud de primera línea sin protección alguna. Es una actuación diabólica hacer política populista con las vidas y la salud del pueblo venezolano, puesto que la realidad supera la ficción. En la actualidad, están convocando a los adultos mayores a irse a vacunar. Esto implica estar de pie, largas horas de espera y con la incertidumbre si lo vacunan o no lo vacunan. Porque sin cola y delante de todo el mundo, entran los amigos y familiares y de los enchufados a vacunarse primero que todos los que están esperando horas bajo sol y lluvia en las interminables colas. ¿Quién dijo que el carné de la patria funciona de manera aleatoria? Todos sabemos que el denominado sistema patria es un sistema de control social del régimen. El anuncio del plan de vacunación es un plan macabro, dispuesto a crear más zozobra y desesperanza en un pueblo que padece esta terrible pandemia. Es una burla a nuestro pueblo y en especial a nuestros adultos mayores. Y no es justo lo que estamos viviendo y pasando. Es un derecho que tenemos todos a las vacunas. Por culpa del régimen, Venezuela se mantiene en los últimos puestos de América Latina en inmunización contra el coronavirus. Y hasta la fecha en nuestro país se desconoce con precisión la cantidad de vacunas que han llegado, debido a que los datos ofrecidos por las autoridades chavistas son contradictorios. Desde este Parlamento, una vez más, exigimos que entren a nuestro país todas las vacunas necesarias para elaborar un verdadero plan de vacunación inclusivo y oportuno para todos los venezolanos, como un derecho prioritario en estos tiempos de pandemia.
Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Concluida la intervención de la diputada Salas, tiene para concluir el debate la palabra el diputado Superlano. Saludo, presidente de la Asamblea Nacional Legítima, presidente interino Juan Guaidó, miembro de la Junta Directiva, colegas diputados. De acuerdo al artículo 83 de nuestra Constitución, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantiza como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Hoy en día la Constitución del país, pero en especial este artículo, son pisoteados. El COVID-19 hace estragos en distintas barriadas, caseríos y grandes ciudades del país. Todo cae al paso de este terrible virus que azota al mundo desde el año pasado, pero que en nuestra nación ha sido tratado con total irresponsabilidad, pero sobre todo como herramienta de control social por los jerarcas que hoy usurpan el poder. Las mentiras se han adueñado de la escena cuando de vacunas se trata. Nos hablan de vacunación masiva cuando en realidad solo una pequeña minoría se ha vacunado. Por cierto, entre esa pequeña minoría, la cúpula gobernante y militar del régimen. En Venezuela estamos lejos de un plan de vacunación masivo. Para poder cumplir con esta inmunidad del 70% de la población venezolana, al menos 15 millones de personas se necesita inmunizar. Es decir, un promedio de 1 millón de venezolanos por semana. Pero hasta la fecha solo han llegado al país 1.800.000 dosis, lo que alcanza para 900.000 personas. Mientras tanto, el régimen anuncia una segunda fase y nos preguntamos cuándo inició la primera o cuándo terminó. Esa primera fase en cualquier plan de vacunación seria establece la vacunación de sectores priorizados como personal sanitario y adultos mayores de 60 años. Por cierto, el personal de salud solo hay cifras que hablan de un 50% de su vacunación y no hablemos del sector de la tercera edad. Hasta la fecha, ninguno de los dos alcanza el 70% de la vacunación. ¿Qué puede esperar entonces otros sectores como, por ejemplo, los diabéticos o los que sufren cualquier otro tipo de condición? El improvisado plan del régimen ha anunciado 27 puestos o centros de vacunación y su posterior ampliación a 77. Muchos de estos lugares de aplicación se han hecho en alcaldías y otros improvisados como por ejemplo en el Alba Caracas. Pero si hay algo que destacar es el registro, ¿no? Un registro que se activó el pasado domingo 30 de mayo, 48 horas después del anunciado o de la supuesta segunda fase de vacunación. Este presenta fallas de acuerdo con usuarios que se han intentado registrar o llenar el formulario. Este registro es alterno para las personas que no quieran inscribirse en el sistema Patria o que no tienen, en pocas palabras, el llamado carnet de la patria. El mismo sistema que se ha venido utilizando para la discriminación política en Venezuela. En estos momentos, cuando el Estado venezolano está a punto de ser enjuiciado ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, el mismo sigue insistiendo en su sistemática violación al colocar ahora a millones de venezolanos que no comulgan con sus ideas socialistas en una especie de data que los califica de alguna manera como adversos o enemigos al régimen. Otra clara violación de la Constitución, pero sobre todo el derecho a la vida. Porque aquí deben hacerse varias interrogantes cuando las personas se registran. Por ejemplo, ¿es esto otra lista, otro sistema tascón, como existió en el pasado? Las personas se preguntan si tendrán acceso a las vacunas sin retracción política más adelante. O simplemente el ciudadano común se pregunta, ¿estoy marcado políticamente desde el momento en que me registré? Interrogante que cualquier ciudadano de este país, después de 20 años de experiencia en un Estado socialista, está obligado a hacerse. ¿Es entonces esto un plan de vacunación o es otra farsa para mantener el control social de un pueblo aterrorizado por una pandemia que cada día cobra más vidas? Al ritmo que va el cacaraqueado plan de vacunación, es más posible que la pandemia termine con la vida del 70% de la población en Venezuela que a que nosotros, o que al Estado, mejor dicho, vacune el 70% de la población venezolana este mismo año. Sin vacuna no hay plan. Ese es el primer elemento que debemos tener a la mano.
Deben permitirse varias vías para que ingrese la vacuna a Venezuela. La politización del ingreso de la misma es un genocidio silencioso que debe encender las alarmas de la comunidad internacional, porque con el pasar de los días se pierden vidas en nuestro país y no existirá comunicado o declaración futura que regrese el derecho más importante de cualquier ser humano en el mundo, que no es otra cosa que la vida. Desde esta asamblea exhortamos al mundo entero a ver de cerca la difícil situación que se vive en Venezuela. Ya no es solo una crisis humanitaria compleja, es la muerte campante ante la mirada atónita de un pueblo indefenso, secuestrado, amenazado, torturado y perseguido, que se debate entre el hambre y la pandemia, pero sobre todo ante la mirada impávida del mundo, que solo observa cómo cientos de miles cruzan las fronteras para salvar sus vidas, mientras una cúpula gobernante reina sobre los escombros de lo que fue antes un gran país. La pandemia entroniza a Maduro. Él no quiere que esto mejore porque un pueblo movilizado siempre será una amenaza para un régimen que solo tiene el miedo como aliado para dominar a las masas. Seguiremos alzando nuestra voz y aunque parezca insuficiente, seguro estamos que el despertar está más cerca de lo que la dictadura espera. Esto, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Superlano. El esfuerzo ha sido constante para lograr un plan de vacunación a través de una mesa técnica, a través de vincular a las multilaterales, a través de vincular a la posibilidad de un plan no solamente específico que atiende a los más vulnerables, que además ya está claramente identificado a nivel mundial. Adultos mayores, personal en riesgo, por supuesto también enfermos crónicos, si lo permite el tipo de enfermedad, entre otras cosas. Y es evidente la discriminación que genera la dictadura, la segregación por causa política, incluso ya en este momento. Es parte de la soberbia y el control social que pretende generar Maduro, lo cual lo tiene hoy señalado en la Corte Penal Internacional. Por nuestra parte, seguir insistiendo en el ingreso de la vacuna a través del sistema COVAX para que pueda generarse un plan de vacunación sin discriminación, sin segregar a la población simplemente por pensar distinto y, por supuesto, atender a los sectores más vulnerables en este momento, que ya abarca o arropa a todo el país en la situación de vulnerabilidad por la crisis generada y la catástrofe humanitaria, precisamente el deterioro del sector y el sistema sanitario nacional. Este es el último punto del día de hoy. Se agota la materia, se levanta esta sesión y se convoca para el próximo martes. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.